A lo largo de la historia, las leyes se han presentado como el pilar de la civilización, normas creadas para proteger el orden, la justicia y la convivencia. Pero ¿qué ocurre cuando ese poder se usa para regular lo irracional, castigar lo imposible o controlar lo absurdo? En distintos momentos del pasado, obedecer la ley significó aceptar normas tan ridículas que hoy parecen una broma, aunque fueron reales, oficiales y aplicadas con total seriedad. Hubo épocas en las que un animal podía ser llevado a juicio como un criminal, una ventana podía convertirse en motivo de ruina económica, vestir demasiado bien era un delito y caminar sin rumbo podía llevarte a prisión. Leyes nacidas del miedo, la superstición y el afán de control que transformaron la vida cotidiana en una trampa legal. Hoy vamos a viajar por algunos de los capítulos más absurdos de la historia, para descubrir leyes tan ridículas que cuesta creer que alguna vez fueron reales, pero lo fueron. Y lo más inquietante es que, en su momento, nadie se reía. Pero antes no olvides suscribirte al canal y dejarle un pulgar arriba a este video, esto me ayuda mucho a seguir creando contenido. Sin más preámbulos, comencemos. Animales llevados a juicio, cuando la justicia no distinguía especies. Durante la Edad Media, la justicia europea no se limitaba únicamente a los seres humanos. En una época dominada por la religión y la idea de un orden moral universal impuesto por Dios, se creía que los animales también podían ser responsables de sus actos. Por esta razón, no era extraño que cerdos, vacas, caballos, perros e incluso ratas fueran arrestados y sometidos a juicios formales. Estos procesos seguían todos los rituales legales de la época. Se presentaban cargos, se nombraban jueces y, en algunos casos, incluso se asignaban abogados defensores a los animales acusados. Uno de los casos más famosos ocurrió en Francia en 1386, cuando un cerdo fue acusado de matar a un niño. El animal fue vestido con ropa humana, llevado ante el tribunal y finalmente ejecutado públicamente en la plaza del pueblo. El objetivo no era solo castigar al animal, sino demostrar que el orden divino debía cumplirse sin excepción. En el caso de plagas, como ratas o insectos, los juicios podían ser aún más surrealistas. Los tribunales eclesiásticos llegaban a emitir órdenes oficiales exigiendo a los animales abandonar determinadas zonas agrícolas, bajo amenaza de excomunión. Aunque hoy resulta absurdo, para la mentalidad medieval estos juicios reforzaban la idea de que todo en la creación estaba sujeto a la ley de Dios. El sombrero obligatorio, la moda como instrumento de control social. En la Inglaterra del siglo XVI, la vestimenta no era una cuestión de gusto personal, sino una obligación legal estrictamente regulada por el Estado. Durante el reinado de Isabel I, se promulgaron leyes que obligaban a los hombres a usar determinados tipos de sombreros según su clase social y su estatus económico. No cumplir con esta norma podía resultar en multas o sanciones. El objetivo real de estas leyes no era la elegancia, sino el control social. Las autoridades temían que las clases bajas imitaran la apariencia de los nobles, lo que podía desdibujar las jerarquías tradicionales. El sombrero se convirtió así en un símbolo legal de obediencia y posición social. Irónicamente, el incumplimiento no se consideraba una falta estética, sino un desafío directo al orden establecido. Estas leyes muestran hasta qué punto el poder político utilizaba la apariencia externa para mantener la estructura social, controlando incluso cómo debía lucir un ciudadano al caminar por la calle. Beber cerveza era casi una obligación cívica. Durante gran parte de la Edad Media, el consumo de cerveza y otras bebidas fermentadas no solo era común, sino prácticamente necesario para sobrevivir. El agua potable estaba frecuentemente contaminada, lo que provocaba enfermedades mortales. La fermentación, en cambio, eliminaba muchas bacterias, haciendo de la cerveza una alternativa más segura. En algunas ciudades europeas, especialmente en Alemania e Inglaterra, el consumo de cerveza era incentivado de forma legal y social. Incluso los niños bebían versiones de baja graduación alcohólica conocidas como small beer. No beber cerveza podía considerarse extraño, irresponsable o sospechoso. Lejos de ser un vicio, la cerveza era vista como un alimento básico y una medida sanitaria. En este contexto, beber alcohol no solo estaba permitido, sino que era una práctica casi obligatoria para la supervivencia. El impuesto a las ventanas, pagar por dejar entrar la luz. En 1696, el gobierno inglés introdujo una de las medidas fiscales más peculiares y perjudiciales de su historia, el llamado window tax. La lógica detrás de esta ley era aparentemente sencilla y práctica. Se asumía que una casa con muchas ventanas pertenecía a una familia acomodada, por lo que el número de ventanas se convirtió en un indicador directo de riqueza.
De esta manera, el Estado podía recaudar impuestos sin necesidad de investigar ingresos reales. Sin embargo, las consecuencias de esta ley fueron devastadoras para la población. Para evitar el pago del impuesto, miles de propietarios comenzaron a tapiar sus ventanas con ladrillos, reduciendo drásticamente la entrada de luz natural y ventilación en los hogares. Ciudades enteras comenzaron a llenarse de casas oscuras, húmedas y mal ventiladas, lo que provocó un aumento notable de enfermedades respiratorias y problemas de salud pública. El impuesto se mantuvo vigente durante más de 150 años, hasta 1851, convirtiéndose en un ejemplo clásico de cómo una ley fiscal, diseñada desde un escritorio, puede alterar la arquitectura, la salud y la vida cotidiana de toda una sociedad. Vestir demasiado bien podía ser un delito. Durante siglos, los gobiernos europeos aplicaron las llamadas leyes suntuarias, un conjunto de normas destinadas a regular la apariencia externa de la población. Estas leyes establecían con precisión qué telas, colores y adornos podían usar las personas según su clase social. Materiales como la seda, el terciopelo o el brocado, así como colores simbólicos como el púrpura, estaban reservados exclusivamente para la nobleza y la realeza. El objetivo de estas leyes no era únicamente económico, sino profundamente social. Las autoridades temían que la vestimenta permitiera a las clases bajas disfrazarse de nobles, diluyendo las jerarquías tradicionales. Vestir por encima de tu estatus era visto como una amenaza al orden social y, por tanto, un acto ilegal. Las sanciones incluían multas, confiscación de ropa e incluso prisión. De este modo, la moda dejó de ser una expresión personal y se convirtió en una herramienta legal para reforzar la desigualdad y recordar constantemente a cada individuo el lugar que ocupaba dentro de la sociedad. El suicidio como crimen, castigo más allá de la muerte. En la Inglaterra del siglo XVII, el suicidio no era considerado una tragedia humana, sino un delito grave contra Dios y el Estado. La vida no pertenecía al individuo, sino a la divinidad, por lo que quitarse la vida era visto como una rebelión moral y religiosa. Las consecuencias legales no recaían únicamente sobre el fallecido, sino también sobre su familia. Los bienes del suicida podían ser confiscados, dejando a viudas e hijos en la ruina económica. En algunos casos, el cuerpo era enterrado en cruces de caminos, lejos de los cementerios consagrados, o sometido a castigos simbólicos diseñados para humillar incluso después de la muerte. Esta ley buscaba generar un efecto disuasorio, pero en la práctica añadía sufrimiento a quienes ya enfrentaban una tragedia, demostrando hasta qué punto el castigo legal podía extenderse más allá de la vida misma. Caminar sin propósito era ilegal. Durante el siglo XVI, las autoridades inglesas promulgaron duras leyes contra la vagancia. En un contexto de pobreza creciente y desplazamientos rurales, el simple acto de caminar sin un destino claro podía considerarse un delito. Bastaba con no poder demostrar un empleo, un patrón o un motivo legítimo para estar en la calle. Estas leyes permitían a los funcionarios arrestar, azotar o encarcelar a personas simplemente por parecer pobres. El objetivo no era resolver la pobreza, sino controlar y forzar a la población más vulnerable a aceptar trabajos en condiciones extremas. Así, la pobreza dejó de ser un problema social y pasó a ser un crimen castigado por la ley. Volar con magia, un crimen imposible. Durante la caza de brujas, Europa vivió uno de los periodos más oscuros de su historia legal. Las leyes permitían castigar delitos imposibles, como volar usando magia, transformarse en animales o hacer pactos con el diablo. Estas acusaciones, aunque carentes de cualquier base real, eran tomadas con absoluta seriedad por tribunales civiles y eclesiásticos. Miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron juzgadas y ejecutadas por crímenes sobrenaturales. Las confesiones solían obtenerse bajo tortura, y cualquier intento de defensa era interpretado como una prueba adicional de culpabilidad. Estas leyes no buscaban justicia, sino control mediante el miedo. Al criminalizar lo imposible, las autoridades demostraban que nadie estaba a salvo y que el poder podía castigar incluso aquello que solo existía en la imaginación colectiva. Declarar la guerra, por un balde. En 1325, en el corazón de la Italia medieval, estalló un conflicto armado entre las ciudades de Bolonia y Módena por un motivo que hoy parece absurdo: el robo de un simple balde de madera. Soldados de Módena saquearon Bolonia y, entre los objetos robados, se llevaron un cubo utilizado en un pozo público. Bolonia exigió su devolución inmediata, pero Módena se negó. Lo que comenzó como una disputa simbólica escaló rápidamente hasta convertirse en una guerra real. Miles de soldados fueron movilizados y la batalla de Sapolino dejó cientos de muertos. Al final, Módena ganó el conflicto y conservó el balde como trofeo. A día de hoy, el cubo aún se exhibe en la ciudad.
Aunque el balde fue el detonante, la guerra reflejaba tensiones políticas y territoriales más profundas. Sin embargo, la ley y el honor de la época permitieron que un objeto cotidiano se convirtiera en causa legítima de un conflicto armado. Llegar tarde podía ser delito. Con la llegada de la Revolución Industrial, el tiempo se convirtió en un recurso que debía ser estrictamente controlado. En la Inglaterra del siglo XIX, la puntualidad dejó de ser una virtud para transformarse en una obligación legal y laboral. En fábricas y ciudades industriales, llegar tarde podía acarrear sanciones económicas e incluso arrestos en ciertos contextos. Algunas ordenanzas municipales permitían multar a trabajadores por no cumplir horarios establecidos, y en fábricas se aplicaban castigos severos por retrasos de apenas minutos. El tiempo pasó a ser propiedad del empleador y del sistema industrial. Estas normas reflejan cómo la ley comenzó a regular aspectos íntimos de la vida cotidiana, transformando el reloj en una herramienta de control social. La impuntualidad ya no era un error humano, sino una falta castigable. Estas leyes pueden parecernos ridículas, absurdas o incluso cómicas desde la comodidad del presente, pero en su tiempo fueron tomadas con absoluta seriedad. No surgieron del humor, sino del miedo, la ignorancia, la superstición y, sobre todo, del deseo de control. A través de ellas, el poder intentó regular no solo el comportamiento, sino también la apariencia, las creencias, el tiempo, la pobreza e incluso lo imposible. La historia nos recuerda que la ley no siempre es sinónimo de justicia. Muchas veces refleja las obsesiones y temores de quienes la escriben. Lo que hoy nos provoca risa, ayer arruinó vidas, destruyó familias y convirtió lo cotidiano en delito. Y aunque nos gusta pensar que hemos superado ese tipo de absurdos, basta mirar con atención para descubrir que algunas ideas no han desaparecido, solo han cambiado de forma. Porque al final, estas leyes no hablan del pasado. Hablan de nosotros, de lo fácil que es normalizar lo irracional cuando viene acompañado de autoridad. Y de lo peligroso que puede ser obedecer sin cuestionar. Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios qué te pareció el tema de hoy. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.